Mira, nosotros tenemos un grave problema de convivencia en la República Dominicana. Cuando tú ves las estadísticas que muestran que tenemos más muertes por violencia y por riña que por delincuencia común, eso te expresa de manera inmediata que hay un problema de convivencia. Y es Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos honra con su presencia el abogado experto en políticas públicas, Yuri Enrique Rodríguez. Él nos hablará sobre los diferentes temas que están ahora mismo en la palestra pública en la República Dominicana y la importancia de iniciar nuevamente a hablar de la moral y cívica. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristi, muchísimas gracias por esta oportunidad. Esta es su casa, Yuri, y queremos iniciar con esta importante pregunta. ¿Qué lo motivó a hablar sobre el tema de la moral y cívica? Mira, nosotros tenemos un grave problema de convivencia en la República Dominicana. Cuando tú ves las estadísticas que muestran que tenemos más muertes por violencia y por riña que por delincuencia común, eso te expresa de manera inmediata que hay un problema de convivencia. Y ese problema de convivencia ya la gente no comienza a tenerlo, no comienza a generar irritación cuando sale de su casa. Ya lo percibe desde su propia casa. ¿Por qué? Porque la irritación o el problema de convivencia comienza en este teléfono que yo tengo en la mano a través del grupo de WhatsApp del residencial o del edificio. Vecino, ¿por qué se parqueó mi parqueo? Vecino, ¿por qué botó la basura en una hora que no debía? Vecino, ¿por qué está taladrando a una hora indebida? ¿Cierto? Ya usted no tiene que llegar al tapón, al desorden del tránsito para tener que irritarse, sino que lo hace desde su propia casa. Y luego, para intentar resolver ese problema de convivencia, nosotros tenemos que transformar la conducta de los ciudadanos, el comportamiento, cómo nosotros colectivamente reaccionamos ante una situación específica que nos genera controversia personal. Y hay que hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, si los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años de edad, es decir, jóvenes, la pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre en la vida de un niño, de una niña que nace inocente para que antes de los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña? En lo absoluto que no. Son otras instituciones las que tienen la responsabilidad, sobre todo el Ministerio de Educación, para evitar que el tigueraje adquiera una categoría de virtud en la sociedad dominicana. Entonces, claro, la policía tiene un rol mayoritariamente de persecución, sus famosas P, ¿no? Persecución, prevención, etcétera, pero tiene un mínimo de prevención. La prevención tenemos que trabajarla en el origen, y el origen es evitar que esos niños y esas niñas se desvíen. Y la responsabilidad, en este caso secundaria, es de la educación, porque la primaria es del núcleo familiar. Ahora bien, ante la realidad social que nosotros tenemos de que los núcleos familiares están bastante fragmentados, tal vez esa responsabilidad ya es prioritariamente de la educación, ni siquiera de la propia familia. Porque en la República Dominicana más del 35% de los hogares son monoparentales. Y de ese 35% la mayoría son mujeres. Entonces, cuando tú tienes ese caso, cuando tú tienes un caldo de cultivo en donde las niñas adolescentes están embarazadas y teniendo otros niños, son niños criando niños, sí, y que finalmente lo cría el barrio, tú tienes una situación de dificultad que te genera calamidad. Entonces, por eso hay que devolver la moral y cívica al sistema educativo dominicano, porque nosotros hicimos una evaluación y mostraba que uno de los principales problemas era la ausencia de orientación que tenían los jóvenes en la sociedad. No sabían cómo actuar. Entonces nosotros tenemos que instruirlos. Bueno, que cada quien se forme su criterio posteriormente, pero que haya una instrucción para que haya normas de convivencia que se respeten y no se muera una persona porque le guayaron el carro o porque le cogieron un parqueo. O como un turno en, vamos a decir, una bomba. En la bomba de combustible, exactamente, en la bomba de combustible que nosotros vimos esta semana, como inició el lunes con 2 personas muertas antes de las 9 de la mañana que iban a laborar
simplemente porque uno quería ir primero que el otro a echar combustible. Eso es catastrófico. Pero, insisto, eso muestra, le da razón a lo que planteo del grave problema de convivencia que tenemos nosotros. Eso lo muestra. Y algo muy importante en ese sentido, o sea, como ceder el paso, son ejemplos que todavía uno recuerda de los libros de moral y cívica, que te van orientando, que tal vez muchas personas no los reciben desde su hogar, Así pero es. sabemos que la escuela, ¿verdad?, es nuestra segunda casa y los maestros vienen siendo ya como unos familiares Así o es. un segundo padre. Entonces, es importante orientar al niño desde esa medida. Lo veo muy bien y lo felicito porque sabemos que el pueblo dominicano lo apoya. Y también nos gustaría saber desde cuándo se va a implementar. Bueno, el Ministerio de Educación nos respondió a esta propuesta. Hay que decir que esta propuesta se hizo en el marco de mi candidatura a diputado de las elecciones del año 2024. Y la última acción que nosotros llevamos a cabo el viernes antes del domingo de elecciones fue depositar ante el Consejo Nacional de Educación, vía su órgano técnico, la solicitud formal de la reinserción de la moral y cívica en el sistema educativo. ¿Pero por qué? Porque es la muestra clara de que a veces no se necesita una curul o un puesto en el Congreso para aportar a la sociedad dominicana. Y es precisamente eso lo que ocurrió. Ese es uno de los principales aprendizajes. No necesité de una curul para hacer el trabajo. El ministerio respondió con un informe de más de 30 páginas desde el despacho del ministro preparado por la Dirección de Currículum, en donde se hablaba de la transversalidad de la moral y cívica en el actual currículum educativo, que es por competencias. Sin embargo, eso también mostraba cómo la moral y cívica se había diluido en el sistema educativo dominicano. Por lo que mi solicitud de la reinserción como una materia única, porque no es lo mismo un capítulo de 60 capítulos de una materia que una materia buscando ser un eje orientador y transformador de la conducta de millones de niños en el sistema educativo nacional. No es lo mismo. Entonces, en ese sentido, se hizo el planteamiento y finalmente se acogió y el Consejo Nacional de Educación tendrá una reunión de trabajo solamente para tratar este tema en los próximos días. Es lo que usted dice y se evitan muchos problemas. Claro. Porque vamos a tener mejores ciudadanos. Bueno, pero yo que soy abogado lo digo, el buen abogado es el que te evita el pleito, Claro. no el que judicializa el pleito. Y a propósito de que esta semana trasladaron los restos de Luis el Terror Díaz, no sé si lo vieron, que cumplía años, bueno, el Terror Díaz decía una frase muy popular, que el que evita no es cobarde, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de inculcarle eso a los jóvenes, ¿no? O sea, evitar una situación no es una expresión de cobardía, todo por el contrario. Es una expresión de sabiduría, es una expresión de valentía, de serenidad, de sosiego, que yo pienso que nosotros tenemos que intentar generar en los más jóvenes. Así es. Saben también que hay algo que siempre lo he dicho y lo vi en psicología cuando estaba en la universidad, que la música tiene que ver. Lo que usted ve en la televisión también influye en la conducta del ser humano. Entonces, ¿qué están viendo los niños desde ahora y cuáles son esos líderes? Bueno, es que el entorno o el hábitat condiciona la conducta. Entonces, lo que te rodea, evidentemente, va a condicionar la manera en la que tú actúas. Y lo que tú escuchas, lo que tú ves. Es decir, la gente puede pensar que solamente la letra de una canción varía la conducta de alguien. No, hasta los modales de una canción. Porque los modales que expresa un dembow, que no lo escucho, no tengo tema, o sea, no tengo problema con eso. Pero los modales que expresa, por ejemplo, un video de dembow, no es lo mismo modales que expresa un video de una canción pop o de la ópera o de lo que fuese. Y se lo está diciendo un ferviente fanático de Peter de la Rosa, mayormente conocido como Omega el Fuerte. Sí. Un ferviente fanático, ¿eh? Pero para que ustedes sepan. Pero todo en su justa dimensión, ¿no? Las cosas hay que saber, digamos, discernirlas. Entonces, claro, si usted tiene una orientación previa, ya no importa lo que escuche, su conducta va a ser la misma. Ahora, lo que tenemos que evitar es que sea esa, digamos, que sea esa expresión cultural o musical la que moldee la conducta. O sea, tiene que ser otra cosa. A pesar de que usted decida escuchar a cualquier dembowcero o a cualquier artista, eso no debería ser un problema. Así es. Y usted como experto en políticas públicas, ahora mismo hablamos del tránsito, el caos, lo que esto nos genera día tras día. El gasto también que se le suma al pueblo dominicano. Así es. Con los tapones que son de 2 y 3 horas diarias. Entonces, hablamos ahora de un nuevo plan, RD se mueve. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre este plan que se está implementando? Yo pienso que este plan
está carente de criterios de políticas públicas por varias razones fundamentales. La primera es, no hay métodos cualitativos utilizados en la formulación de este plan, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué son métodos cualitativos? Bueno, preguntarle a la gente, por ejemplo, encuestar a la gente. Nosotros vimos que salió una circular del Ministerio de Administración Pública que señala la dos tandas nuevas, ¿no?, de horarios. Pero a mí me gustaría saber si para hacer esa circular, primero hicieron una encuesta en la propia administración, en todos los ministerios, direcciones generales, etcétera, para saber cuáles de esos funcionarios o servidores públicos, por ejemplo, tienen hijos. ¿Y cuáles de esos que tienen hijos tienen que llevar a esos hijos a las escuelas o a los colegios? Porque no va a importar en el horario que ingresen, tienen que llevarlo al colegio, porque no va a variar el horario de ingreso a los colegios o a las escuelas, ¿cierto? Claro. Entonces poco va a importar en qué horario tenga que ingresar a la institución pública si al final tiene que salir a una hora específica para poder llevar a sus hijos al colegio. Entonces eso es una medida sencilla, que puede tomar la administración sin ningún tipo de problema para intentar realmente lograr que esa medida tenga éxito, que puede tenerlo. Pero no hay una evidencia que fundamente. Entonces, de la escuela que yo vengo, es una escuela que toma decisiones basado en la evidencia. Por eso, inclusive, en mi ámbito político, no reeditúo a veces muchas ideologías. Porque hay problemas que tiene la ciudadanía que aunque tú tengas un punto de vista ideológico distinto, la evidencia te está señalando que la respuesta es otra. Claro. Y uno como tomador de decisiones tiene que tomar la decisión que la evidencia está señalando, no lo que uno piensa de forma medalaganaria. Vuelvo, con RD se mueve. Otra de las medidas, hay que saber que la fiebre no está en la sábana. No se puede atacar una consecuencia del problema, sino el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? Es la discusión que nosotros deberíamos tener ahora mismo. Primero, ¿tenemos transporte colectivizado en ese plan? Porque lo primero que tendríamos que estar buscando es que la solución al problema del tránsito no sea individual, como ocurre nacionalmente, de que todo el mundo quiere comprar un carro, desde que le entran unos chelitos, ¿verdad? Sí. Esa es la aspiracional principal del dominicano, tener un carrito, o tener un motor. ¿Pero por qué? Porque tiene que buscar una solución individual a un problema colectivo. Claro. Que el Estado no le está solucionando. Entonces, vamos a hablar de la colectivización del transporte. ¿Cómo podemos solucionar eso? Porque, por ejemplo, se quería hacer el par vial. ¿Qué es el par vial? Que la Churchill, por ejemplo, fuera en dirección norte-sur y que la Lincoln fuera en dirección sur-norte, los 4 carriles de cada lado. Bueno, pero entonces vamos a construir un tranvía en cada una de esas de las aceras que están en los centros. ¿Por qué no construimos un tranvía? Y otro tranvía en la 27 de febrero que colisione con esos, que más bien pueda juntarse con esos dos. Pero no hay soluciones creativas. Mira, en países pobres como el nuestro, que no tenemos, digamos, tanta libertad presupuestaria, los tomadores de decisiones tienen que ser creativos. Así como ser creativo en el arte, como ser creativo en la música, en la cultura, tiene que ser creativo en la política, en la toma de decisiones. Otro punto, tratamos la colectivización, la falta de evidencia, pero otro punto, la conducta del dominicano a la hora de manejar. ¿Qué pasó, por ejemplo, un modelo de éxito en Colombia? La gente ahora que está yendo mucho a Bogotá y a Medellín y a Colombia, ¿cierto? Que está de moda. Bueno, ese orden que la gente ve en Bogotá no era el orden que existía hace una década. Ese orden lo logró un alcalde histórico de Bogotá que se llama Antanas Mockus. ¿Y cómo Antanas Mockus logra variar la conducta de los ciudadanos? Bueno, sencillo, a través de un método de incentivos. Incentivos que posteriormente, vean esto, qué interesante, posteriormente ganó un premio Nobel, no por lo que hizo Antanas Mockus, sino porque dos economistas llamados Richard Thaler y Cass Sunstein, hicieron un libro que se llama El Empujoncito y con eso ganaron un premio Nobel por economía conductual. Pero ese mismo incentivo ya Antanas Mockus lo había aplicado. ¿Y qué hacía? Bueno, a las personas que se pasaban del paso de cebra en la intersección, habían unos mimos, qué chulería, que le sacaban una tarjeta roja, como en el fútbol, por ejemplo, que decía, usted es un ciudadano que da vergüenza. Ay, padre. Imagínate, el dominicano, visto desde el punto de vista idiosincrático, puede pasar de todo menos vergüenza. Sí. El dominicano puede pasar lo que sea. Ahora, de que pasa vergüenza se siente, claro, en una situación incómoda. Porque la gente que va a tomar decisiones tienen que conocer cómo las sociedades en las que lideran, las sociedades que lideran piensan. Porque de lo contrario van a ser medidas inefectivas. Y este
plan de RD se mueve, desde mi punto de vista, será inefectivo, sobre todo porque no está vinculado al método de pensamiento de la ciudadanía. Así es. Cuando usted ve que una gente se va en rojo, toma una decisión. Cuando una gente dobla a la derecha donde no debe, toma una decisión. Cuando dobla a la izquierda donde no debe, toma una decisión. Entonces, ¿cuál es el proceso, digamos, de pensamiento que tiene el ciudadano dominicano para tomar una decisión? Tú tienes que cuestionártelo eso al momento de tomar, digamos, o de llevar a cabo una política pública, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cuáles son los criterios que el dominicano común utiliza para tomar una decisión? Entonces, nada de eso está en perspectiva en este plan de RD se mueve. Y yo pienso que en gran medida puede fracasar por eso. Y hablando también de una medida que ha llamado bastante la atención y que algunos se preguntan, pero ¿cómo lo hicieron? Es prohibir los giros a la izquierda. Pero hay lugares en los que uno no entiende, porque me pasó hace poco en la Máximo Gómez. Sí. Y lo que yo podía hacer en 10 minutos me tomó más de media hora. Claro. Porque tuve que avanzar. Mira el caso de la Máximo Gómez que tú lo planteas, Cristi. La Máximo Gómez doblaron el giro a la izquierda cuando usted viene este-oeste, es decir, desde Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional. Doblan el giro a la izquierda. ¿Por qué lo doblan? Cuando estaban arreglando el paso a desnivel que se cayó. ¿Recordamos eso? Ahora, ¿qué sentido tiene usted impedir que se doble a la izquierda por encima de un paso a desnivel que es la vía expresa al que no va a doblar? Si hay una vía superior es porque usted va a doblar. Usted no tiene otra razón de tomar el semáforo de la intersección de la 27 con Gómez, sino porque usted va a doblar. Porque está la vía expresa. O sea, donde hay universidades, hoteles, donde usted baja al malecón. Entonces, por eso te digo, son decisiones que uno no entiende cómo es que las están tomando. O sea, eso no pasa un test de razonabilidad. O sea, el mínimo test de razonabilidad no lo pasa esa decisión. Pero, bueno, uno hace su aporte en la manera en la que puede. Cuando hablamos actualmente de la ley de alquileres, sí, lo que vemos es que la persona que tiene su casa, una finca o algún apartamento, entonces le va a correr a las autoridades y a impuestos internos porque ahora dicen que ya el dueño de la casa no es el que manda, va a mandar el inquilino. Sí. Háblenos un poco sobre esto. Bueno, mira, la ley de alquileres prevé varias novedades. Una de ellas es que el depósito, por ejemplo, que hace el inquilino, el propietario va a tener que llevarlo a un banco local de la zona en la que esté el inmueble. Y el banco tendrá que notificar al Ministerio de Viviendas, Edificaciones y Edificaciones que hay un contrato de alquiler, supuestamente para que eso surta efecto en las estadísticas del déficit habitacional. Pero eso conlleva un gran riesgo, que es que la administración quiere inmiscuirse en situaciones contractuales de privados, que están garantizados por, primero, la propiedad privada en el artículo 50 o 51 de la Constitución y la libertad de empresa y contractual, que es, si no es el 50, el 51 también. Ahí están esos dos artículos que son derechos fundamentales garantizados en la Constitución de la República. Luego, se establece que ese depósito tendrá que ser entregado de manera expedita o inmediata al momento de concluir el contrato, pero ahí hay un no beneficio para el inquilino, porque si el propietario se niega a devolverlo, no hay una vía expresa jurídica o administrativa creada por la propia ley para que eso ocurra, esa devolución. Pero bueno, también tiene que haber, digamos, una ponderación en favor del propietario, porque la ley establece que sin una orden judicial no habrá posibilidad de una persona poder desahuciar a otra o retirarla de su propiedad. Y yo pienso que si no hay posibilidad de crear una jurisdicción especial solamente para este tema de los alquileres o de las ventas y de las compras de inmuebles, tiene que haber entonces una autoridad administrativa con la capacidad del uso de la fuerza para poder sacar gente también de inmuebles o propiedades que no son de ellos, porque hay que proteger también el derecho del propietario, que está garantizado igualmente en la Constitución de la República. Entonces, esta ley tiene que verse desde un punto de vista holístico. Tienen que abrirse las vistas públicas en el Congreso de la República para que no solamente los inquilinos sean favorecidos, sino también los propietarios de los inmuebles tengan algún tipo de margen de maniobra al momento de que un inquilino que es mala paga no quiera salir de su propiedad. Eso
Independientemente de todo, uno entiende que la situación económica puede afectar a mucha gente, pero no tengo yo como propietario que ser responsable de esa situación. Si usted y yo hemos convenido contractualmente algo, ¿cierto? Entonces, todo eso también yo pienso que tener que entregar, algo sí bueno que establece la ley es que el máximo de depósito serán 2 meses, porque actualmente, aunque no hay un margen, no hay un marco legal establecido actualmente, lo que se usa como práctica es que sean 3 depósitos, no 2. Entonces ahora por ley van a ser 2. Pero como te digo, tendrán que ser entregados al banco. Y luego de la entrega del banco, esa notificación al MIBET. Hay que ver si también está buscando el legislador o el Poder Ejecutivo trazabilidad con esos montos y esos contratos con la DGI, por ejemplo. Entonces, claro, si eso se está buscando, ¿qué es lo que va a promover? Más informalidad en ese tipo, porque la gente no va a cumplir la ley. La gente no la va a cumplir porque tú lo vas a llevar eso al banco, tal vez tú por intentar reducir los valores del IPI tienes eso con una empresa tenedora o lo tienes registrado con otra empresa. O sea, hay una serie ciertamente de maniobras jurídicas que los ciudadanos buscan porque tú dices, óyeme, es más lo que voy a pagar de impuestos que lo que voy a percibir de ganancia de este inmueble en el año. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Todo eso hay que tomarlo en cuenta para que en vez de que se cumpla la ley, no motive a la informalidad. Y hablando de informalidad, también tenemos el tema de lo que es la inseguridad jurídica en la República Dominicana, sí, que sabemos que afecta tanto a dominicanos como a extranjeros. O sea, ¿cuál es su pensamiento sobre esto? ¿Qué pueden hacer las autoridades para también cuidar la inversión privada? Porque vivimos del turismo. Sí, mira, yo pienso que nosotros tenemos que sincerizar el Poder Judicial en sentido general, pero también el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque todos los pedimentos que hace el Ministerio Público regularmente cuando se tratan de persecuciones o temas penales, los jueces son muy diferentes en otorgarle todas sus peticiones. Sí. Pero no necesariamente valoran en buen derecho lo que se está pidiendo y la realidad jurídica que tiene en este caso un imputado. ¿Por qué lo digo? Porque el 64% de los internos en nuestras cárceles son presos preventivos. Muchas veces presos preventivos que ya han cumplido la condena máxima por la que pudieron haber sido condenados, el plazo, el tiempo máximo. Es decir, una persona que le dieron 3 meses de prisión, que no le han colocado nuevo juicio o revisión, nueva audiencia o revisión, dura 6, 8, 12, 18 meses y la pena máxima aplicable por el caso que él estaba siendo, digamos, sometido, era de 6 meses. Bueno, esto no se explica cómo va a ser. Claro. Cómo uno puede estar en capacidad de resarcirle el daño que se le está ocasionando a esa persona. Entonces yo pienso que primero tiene que variar la conducta del Ministerio Público de intentar solicitar medidas de coerción a todas las personas que se someten. Claro, ¿por qué el Ministerio Público hace eso? Tiene una razón fundamental: falta de recursos. Porque muchas veces es mucho más fácil para el Ministerio Público tener al imputado preso y ya liberarse de esa responsabilidad o de esa preocupación, porque a veces un solo fiscal tiene que instrumentalizar 30 casos, 40 casos. No tiene capacidad un solo fiscal. Y a mí me preocupa mucho eso, porque este gobierno, sobre todo, que ha hablado de la supuesta independencia de la justicia, pero no de la justicia siempre ha sido independiente, del Ministerio Público, que es como deberían enfocarlo, se jacta de esa supuesta independencia del Ministerio Público, pero todos los años hay una disminución en el presupuesto de los recursos que se le otorgan al Ministerio Público en el presupuesto general de la República. En un país como este hay que tener algo claro: la voluntad política se refleja en recursos. Si usted tiene voluntad de que algo ocurra, usted le coloca recursos de manera inmediata, cosa que no ha ocurrido. Entonces, pienso que hay que sincerizarnos en esa discusión. ¿Y cuál entiendes que son las políticas públicas urgentes que necesitan ya reformas, verdad, en nuestro país? Porque sabemos que todo avanza y el país hasta ahora, lo que es básico como lo que es tener agua y luz, va en decadencia. Sí, mira, lo primero que hay que valorar es la educación. El último esfuerzo que nosotros hicimos de diálogo en este país fue hace más de una década, en el año 2014, con el Pacto Educativo. Lo que quiere decir que la República Dominicana ha vivido en más de una década con una crisis de diálogo para intentar resolver los problemas no solo cotidianos de la gente, sino también estructurales de nuestro país. Y para que eso ocurra, todos los sectores de la sociedad tienen que estar involucrados.
porque hay temas que no pueden prestarse al discurso politiquero. La educación no puede prestarse a eso, la salud tampoco, la seguridad ciudadana tampoco, el acceso al agua potable tampoco, ni debería prestarse el acceso a una vivienda. Son temas fundamentales porque son derechos garantizados por la Constitución, y si la Constitución garantiza el acceso a esos derechos, tiene que estar resuelto. Y ya luego la discusión tiene que ser otra, pero ¿por qué nosotros vemos que hay tantos políticos que no tienen ni siquiera la capacidad de articular o hilvanar 5 ideas? Porque los problemas trascendentales de la sociedad son esos, que son básicos. Sí. Cuando ya se trata de otro tipo de problemas, que era la conversación que veníamos teniendo en el 2017, 18, 19, ya entonces tiene que subir el nivel político, porque la conversación es distinta. Ya la conversación comienza a ser, bueno, cómo nosotros vamos a saldar la deuda pública y externa de la República Dominicana, cómo nosotros vamos a transformar, digamos, pedagógicamente la educación en este país, no solamente preuniversitaria, sino también universitaria, cómo nosotros vamos a poder, digamos, generar un marco de cualificaciones, que se dejó esa ley del marco de cualificaciones en el Senado de la República en el año 2020. ¿Y qué significa el marco de cualificaciones? Bueno, que el sector empresarial pueda decirle a las universidades y a los politécnicos y a los institutos qué está necesitando el mercado laboralmente activo de la República Dominicana, para que entonces esos jóvenes que van a estudiar puedan hacerlo en virtud de esa necesidad que tiene el mercado. Bueno, pero es que nada de eso aquí se está hablando. Nada de eso aquí se está hablando. Entonces, graduamos miles y miles en carreras que el mercado está absolutamente saturado y ellos están incapacitados de poder ingresar al mercado, van a tener que dedicarse a otra cosa que no fue lo que estudiaron. Entonces el Estado está haciendo una inversión con becas en el sistema público, los padres hacen una inversión, sobre todo la clase media hace una inversión en sus hijos, pero no son conscientes de lo que el mercado necesariamente está, la expectativa que tiene el mercado sobre ellos. Bueno, todos esos temas son los que nosotros deberíamos estar debatiendo. Pero no, estamos todavía en temas, digamos, básicos. Entonces, hay que generar consensos sociales, económicos y políticos para poder resolver esos problemas básicos y que luego entonces la conversación mute a otra cosa que evidentemente nos va a nosotros a exigir que los políticos, me incluyo, que la clase política esté a un nivel de diálogo, de conversación y de discusión muy distinto al que está hoy. ¿Y cuál puede decir que es el aprendizaje, verdad, de usted como joven abogado de la República Dominicana en lo que viene siendo las políticas públicas? ¿Qué ve a diario? ¿Cuál entiende que es uno de los temas que es más sensible para nuestro país? No, es la inconsistencia, la indisciplina. El dominicano es indisciplinado por naturaleza. Es indisciplinado por naturaleza el dominicano. Y el dominicano no ha entendido que uno nunca puede abandonar un proceso en el que todavía no ha logrado el éxito. Nunca en la vida puede abandonar un proceso en el que todavía no ha logrado el éxito. Y a veces uno mismo no ve resultados en 1 mes, 2 meses, 3 meses, se retira de ese proceso y uno se busca el fracaso uno mismo. Porque uno ha visto el resultado, sabiendo que los procesos hay que respetarlos. Y a veces es una cuestión inclusive hasta de ego, porque no respetamos el curso de los acontecimientos. Bueno, viene la mañana, luego viene la tarde y luego viene la noche. Y eso va a seguir ocurriendo, pero hay gente que quiere empujar el río. Y el río no se empuja, el cauce de las aguas seguirá su cauce, usted quiera o no. Es imposible empujar el río. Entonces el dominicano no ha comprendido su nivel de indisciplina. Y es muy lamentable porque la conciencia del dominicano debe ser muy trabajador. O sea, lo que nosotros vemos todos los días son experiencias de superación, de gente que ha echado para adelante, pero es la minoría. Hay tanta gente con tantas oportunidades y posibilidades en este país, con tanta creatividad. Nosotros deberíamos explotar la creatividad del dominicano y no solamente utilizar esa creatividad para lo negativo, ¿verdad? Ni para lo cómico que uno ve cotidianamente en las redes sociales, que usted se sienta a ver Instagram o TikTok y tú te ríes. Dices, oye, pero qué ocurrente el dominicano, ¿no? Pero todo eso hay que saber canalizarlo. Pero necesitamos una clase política que tenga la capacidad de comprender que esa creatividad hay que orientarla. Y hay que llevarla a una potenciación superior para que cada quien pueda ser dueño de su propia vida. Porque ¿qué es lo que hace un político? Intenta garantizarle felicidad a la gente. O sea, ¿cuál es nuestra misión
en la vida como políticos? La búsqueda de la felicidad de la ciudadanía. Entonces, bueno, evidentemente eso es un concepto subjetivo, cada quien es feliz con cosas distintas. Ahora, tienen que haber situaciones cotidianas básicas garantizadas para que la gente pueda ser dueño de su propio destino. Si eso no ocurre, vamos a vivir en lo mismo, en el dame algo para votar por ti, sí, o yo me conformo con una botella, o con un puestecito, ya, todo eso lo que hace es degradar, denigrar la sociedad, y nosotros tenemos que trabajar para evitar que eso ocurra. Y hablando de ese tema, nos gustaría un mensaje final para todos los que nos ven, porque en esa parte también viene lo que es la corrupción. Sí. Entonces ya los jóvenes también no tienen la motivación por quién voto, pero viene ahí lo que usted dice, esos 500 pesos y pica pollo, votan por cualquier persona que no tiene ideas, que no tienen un plan de gobierno y que no piensan en su país, y sí, ocurre lo mismo. Entonces hay que conectar con la gente para poder entonces así conquistarlo para unas próximas. Mi mensaje sería el siguiente: recuerda hoy, 2025, no en el 2028, que cuando tú ejerces, cuando tú vas a votar, no estás solamente colocando un pedazo de papel en una urna, estás depositando tu confianza en una persona. Y nosotros, todos los seres humanos, los ciudadanos dominicanos, somos el reflejo de nuestra crianza. Y si a usted lo han criado de forma correcta, usted se dará cuenta que no importa en el hoyo más profundo que usted caiga, usted va a actuar de forma correcta, con valores. Entonces la gente tiene que ser consciente de que tiene que depositarle su confianza a gente que le demuestre que está en capacidad de cumplir sus promesas. ¿Cuál es el gran problema de la democracia? La incapacidad en la que han caído nuestros gobernantes de cumplir lo que prometen. Entonces la confianza se rompe. Es como cuando hay una relación de pareja, que el hombre le dice a la mujer: mi amor, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, y nunca cambia. ¿Qué termina ocurriendo? Sí. Se rompe la relación, ¿correcto? Entonces, lo que está viviendo ahora mismo la política es precisamente eso, una ruptura, porque nuestros líderes han estado en incapacidad de cumplir sus promesas. Prometen, prometen y no cumplen. Bueno, la ciudadanía evidentemente tiene que desconfiar, tiene que generarse una desafección terrible hacia los partidos, hacia los actores políticos tradicionales, y por eso uno ve que la mayoría de la gente ya comienza a votar por figuras y no por partidos. Pero eso es grave para la democracia dominicana, porque si nosotros hemos tenido desarrollo en los últimos 50 años, ha sido gracias al sistema de partido político, que es la envidia de la región, porque la estabilidad democrática que nosotros mostramos no la ha mostrado ningún otro país de América Latina, en donde han tenido presidentes presos, donde en el Perú tú has tenido 6 presidentes, o un promedio de un presidente anual. Por ejemplo, tú tuviste, por ejemplo, preso a Lula en Brasil, que dijo: si me meten preso salgo presidente. Efectivamente, salió presidente. Ahora tú tienes en prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Tú tienes una serie de situaciones que hay que valorarlas, que hay que saber que la paz social es el principal activo económico de la República Dominicana. Si eso se quiebra, si eso se fragmenta, entonces ya lo otro vendrá por efecto cascada. Así es, y son ciclos que se repiten porque lo vemos en la historia en todo el mundo. Sin embargo, nosotros hemos sabido sostener nuestro ciclo, evitando el desasosiego y la destrucción. Ojalá podamos seguir manteniéndolo. Amén, que así sea. Bueno, Yuri, esta es su casa. Para nosotros ha sido un honor de verdad contar con su presencia aquí. Gracias por sus sabias orientaciones. A todos ustedes sigan a Yuri en sus redes sociales y compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias.